Donald Trump es una persona demasiado egocéntrica, autoritaria, que trata a sus socios comerciales como si fueran sus colonias. Les ordena en lugar de pedirles apoyo como verdaderos socios comerciales, tratándolos como iguales. En lugar de eso los está tratando como sus subordinados, presionándolos para que hagan acuerdos comerciales donde beneficien a los Estados Unidos. Les quieren comprar su mercancía a Canadá. Donald Trump quiere imponer los precios que él decida. Y si no están de acuerdo, pues los amenaza con aranceles, cortarles apoyos militar, económica y demás, cosa que no está en posición de hacer. Ahorita tienen una inflación brutal como nunca se había visto. Los costos, tanto de combustibles, gasolina, petróleo, comestibles y demás, se han ido por las nubes. Ya no hablemos tan solo de lo que es los costos de agua, energía, como luz, gasolina, que se han ido muy arriba. Y todo esto tiene un trasfondo, porque estamos hablando de que Canadá es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Prácticamente el 40% del consumo de energía, tanto eléctrica como de gas y de gasolina, viene de Canadá. Entonces prácticamente el amenazar a Canadá, pues matar a la gallina de los huevos de oro, fue una propuesta demasiado ventajosa. Después de varias semanas de estar con amenazas, con aranceles, su misma Cámara de Senado se los bloqueó. Quería meter aranceles del 25% a todos los productos canadienses, y estamos hablando también, incluye madera, trigo, etcétera. El Congreso lo bloqueó. Entonces Donald Trump, muy enfadado, metió aranceles generales del 15%. Ya no solamente a Canadá, sino a todos los países con los que tiene algún trato comercial. Un berrinche que hizo, terrible. A final de cuentas, el detalle con Canadá fue que hizo una llamada telefónica y una propuesta supuestamente donde ambos iban a ganar. Entonces le hizo la propuesta comercial, pero que a cambio quería suministro garantizado de petróleo, de gas, de energía eléctrica y de agua por 15 años. Nada más que si bajaba determinada cantidad de suministro, pues lo iba a penalizar con 15 millones de dólares. Estamos hablando que si por algo, vamos a suponer que fallara alguna planta eléctrica, hidroeléctrica o qué sé yo, por simple mantenimiento y no pudieran abastecer la cantidad de kilowatts que requiere Estados Unidos, lo iban a penalizar 15 millones de dólares americanos, obviamente. Entonces esta situación se vuelve muy condicionante para Canadá. Carney lo que hizo fue decirle que en 3 horas le daba la respuesta. Durante esas 3 horas convocó a su gabinete, a sus asesores, consejeros, sus ministros y demás, les explica la propuesta de Donald Trump y llegan a una conclusión, que no iban a condicionar la soberanía de sus recursos naturales a un solo país, porque finalmente ellos tienen otras opciones. Tienen ya convenios con Japón, con Corea del Sur, con Alemania, con Australia y varios otros países, 11 en total, que tienen propuesta, entre ellos China. Donald Trump lo que trataba de evitar es que hiciera convenios con China y finalmente China fue el primero que se apuntó y actualmente firmaron un convenio no solamente en la compra de gas, resulta que también China ya le está comprando todo el trigo, la soya, todos sus excedentes que dejaron de venderle a Estados Unidos porque les estaba cobrando precios arancelarios demasiado altos, ahorita se los está vendiendo a China al precio que Canadá está poniendo. Ese es un precio competitivo en el mercado mundial. También con la doctrina América para los americanos, nada más que a su manera. Aquí hay una cuestión importante. Si nos vamos por la cuestión histórica, la república, entre comillas, norteamericana es un imperialismo disfrazado, nada más de república. ¿Por qué? Porque siempre han tratado de expandirse. Históricamente, no solamente le arrebataron más del 50% del territorio nacional a México. Estamos hablando de Filipinas hasta que le dieron su independencia, que se lo quitaron a España. Estamos hablando de Cuba hasta que vino la Revolución Cubana. Actualmente Puerto Rico es prácticamente un protectorado de los Estados Unidos. E incluso ahorita, digamos que aunque el idioma oficial es el español, pero un norteamericano y un puertorriqueño ya viajan a los Estados Unidos y viceversa sin necesidad de visa. Es colonia gringa. Lo que busca Estados Unidos, por un lado, es hacer de Canadá una colonia gringa y de México otro tanto. México, ¿por qué? Por mano de obra barata, por los minerales raros que existen en México, por el petróleo también, las reservas petroleras y de gas, por el oro y la plata que existen todavía en reservas nacionales. Por parte de Canadá quieren, aparte también de sus minerales raros, ellos dependen mucho de las grandes fábricas de
de las refinerías que tienen de metales, sobre todo, de los yacimientos de uranio, porque de eso depende mucho sus reactores nucleares, el armamento que manejan, las aleaciones de metales para el armamento que manejan tanto en aviones como en misiles, cañones y demás. Las tierras raras, pues gracias a eso funciona tanto las baterías como la inteligencia artificial. ¿En qué nos afecta? A todos, a nosotros los ciudadanos comunes. No solamente son sus bravatas, todo lo que está haciendo, esa guerra comercial. Ya no hablemos de la guerra militar que está teniendo con Irán. La guerra comercial con Canadá y con México principalmente, porque también la guerra comercial está durísima con México. Los aranceles muy altos, bloqueos en fronteras y de hecho está metiendo soldados muy discretamente, pero está aumentando la cantidad de soldados americanos en la frontera con México. ¿Qué quiere decir? Posible invasión armada y muy pronto. A nosotros nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque muchos productos que vienen de Canadá pasan por Estados Unidos. No todos vienen por mar y ni todos vienen por aire. Algunos vienen por tierra. Entonces se encarece demasiado. En un acuerdo de 1994 que hizo Carlos Salinas de Gortari, que fue el que empezó a incitarlo junto con el entonces presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. El Tratado de Libre Comercio era un convenio comercial de productos de los tres países, importación-exportación, pero iba a estar libre de gravámenes, de impuestos, o iban a ser impuestos mínimo. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Que, por ejemplo, aquí en México empezaron a llegar productos que antes sí llegaban, pero eran carísimos. Llegaban en tiendas demasiado exclusivas, muy caras. Te voy a poner un ejemplo. Caviar. El caviar, te hablo de a lo mejor 50 gramos. Antes de 1994 te salía una pequeña latita en 500 pesos. Cuando entra el Tratado de Libre Comercio, ese mismo producto, pero a un precio irrisorio de 25, 30 pesos. Dices, bueno, entonces lo que tú estabas comprando tan caro, solamente se iba en impuestos, en aranceles y demás. Y empezaron a llegar muchos productos. Te hablo de productos importados. Por ejemplo, aquí la marca de chocolates M&M, que antes no existía aquí en México. Las llegabas a conseguir, pero como que en mercado negro solamente. Aparatos electrónicos, televisores, en ese tiempo hablábamos de videocaseteras, equipos de sonido, etcétera. Luego podías ir con determinadas restricciones porque no podías comprar autos nuevos, digamos, en Estados Unidos y traértelos directamente a menos que pagaras un impuesto especial. Pero sí podías comprar autos que tuvieran 5 años de antigüedad o más y los podías traer para acá. Y estábamos hablando de autos seminuevos y mucho más baratos que los autos nacionales. Entonces empezó a haber una cantidad de vehículos como camionetas que para el campo fueron magníficas, para los ranchos, para los pueblos, porque la verdad estaban hechas de mejor calidad, más resistentes y demás, las camionetas americanas. O te encontrabas con camionetas 4x4 y aquí una 4x4 te salía carísima y era muy raro encontrar una 4x4 de caja y allá pues, son comunes. Las traías a precios muy, muy económicos, sin tanto papeleo y sobre todo sin tanto trámite burocrático. Ese tratado estuvo vigente muchos años, que ahorita fue sustituido por el famoso TECMEC, que sinceramente realmente no están respetando muchos de los productos de consumo y sobre todo la demanda que tienen. Estados Unidos nos está mandando lo que ya no quiere. Y no solamente se acabó, sino que aparte te quieren imponer su costo. O sea, en los productos que tú les estás vendiendo. O sea, si tu producto, vamos a suponer que tú eres productor de frijol, por decir algo. Oye, pero es que aquí el kilo de frijol está a 45 pesos. Si yo lo voy a exportar y lo tengo que trasladar hasta la frontera, pues te lo voy a vender en 50. Ellos no, a mí me lo vendes a 35, si quieres, y si no, no te compro. Entonces, eso está pasando con Estados Unidos. Te quieren imponer sus precios de compra. O sea, ya no es una ley de oferta y demanda, sino es una imposición. Les tienes que dar precios preferenciales, ¿como por qué? Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Canadá. Y lo que hizo Canadá y también México, y que se lo debemos a Marcelo Ebrard, que fue a negociar productos mexicanos que se le estaban vendiendo en grandes cantidades a los Estados Unidos, pues fue a negociar con otros países, entre ellos China, que China se está apoderando poco a poco del mercado mundial. A final de cuentas, para fin de año, el comercio mundial ya no se va a hacer en dólares, sino en yuans. Con los famosos BRICS, lo que están haciendo es que, ok, ¿sabes qué? Vamos a vender el producto y yo te lo voy a pagar en pesos mexicanos o en dólar canadiense, la moneda de cada país. Y es un trato más justo. Le están quitando el poder del comercio al dólar. ¿Pero qué significaba eso? Que por cada transacción en dólares que se hace a nivel transnacional, Estados Unidos se lleva una comisión. A lo mejor es una comisión mínima de centavos.
centavos de dólar. Pon tú que sea un centavo de dólar. Pero estamos hablando de miles o cientos de miles de millones de dólares anuales que cada país adquiere en dólares. ¿Cómo es posible que nada más por su linda cara se estén llevando una comisión gigantesca de cientos de millones de dólares? Por nada. Pues ese gran negocio se le está yendo de las manos a los Estados Unidos. Por eso es que su país se está yendo a la quiebra. Tienen otra cosa en contra. Resulta que la gran mayoría de países europeos, Francia, Alemania, Inglaterra no, pero Francia y Alemania sí. Italia, su moneda la respaldan en oro. Ese oro está resguardado en los Estados Unidos, supuestamente. Y digo supuestamente porque resulta que Alemania ya le exigió su oro de vuelta. Francia ya también le está pidiendo su oro, pero Estados Unidos ya se lo gastó. A Alemania le devolvió una parte y la otra parte no se la puede devolver porque ya no le alcanza para devolverla. ¿En qué se la gastó? En sus excesos, armamento, costos de representación oficial, que incluye la compra de aviones particulares, de jets, en la cual se les hizo fácil agarrar el dinero ajeno y gastárselo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bonos del Tesoro americano? Para respaldar cualquier cosa, extendían bonos. Esos bonos no son más que acciones del Tesoro de los Estados Unidos. Y muchos países hasta los compraron. Hablemos de China, Canadá, Corea, gran parte de Europa, muchos países, por medio de los bancos. Entonces, ok, pero resulta que muchos países ya están vendiendo esos bonos. ¿Por qué? Porque finalmente Estados Unidos ya no tiene una credibilidad crediticia confiable, ya no es confiable. Muchos países están bajando las exportaciones hacia los Estados Unidos al mínimo. Y esas exportaciones las están distribuyendo en otros países que se las están comprando a un precio justo y sin tantos impuestos. Se ahorran miles de millones de dólares al año, nada más por no pagar en dólares, que son las comisiones que se estaba llevando a Estados Unidos. Por nada. Muchas de esas comisiones ni siquiera eran ventas directas a los Estados Unidos, sino eran ventas por otros países. Vamos a suponer que México y Argentina hicieran alguna transacción de petróleo y pues obviamente tenía que ser en dólares y por eso vamos a suponer que fueran 2,000 millones de dólares. Pero de esos 2,000 millones de dólares, 200 millones iban a ser para Estados Unidos, nada más por el simple hecho de utilizar dólar americano. ¿Por qué empezó todo este relajo con Canadá? Resulta que existe un puente. Dentro de la frontera canadiense hay un puente. Ese puente es de particulares. Como las autopistas concesionadas, pertenecen a una familia de las más adineradas de Estados Unidos. Pero ya es insuficiente, son 2 carriles de cada lado y es insuficiente para la cantidad de vehículos que pasan la frontera, sobre todo vehículos de carga, que llevan mercancía que es para beneficio de los Estados Unidos. Resulta que Canadá hace un convenio con Michigan y empiezan a ver la manera de construir un puente. Este puente es financiado 100% con dinero canadiense, pero los beneficios, el cobro de peaje, va a ser 50% para Canadá y 50% para Michigan. ¿Qué pasa entonces? Ya el puente ya está terminado y Donald Trump amenaza con no abrir del lado de los Estados Unidos, porque cuando vieron que se les venía abajo el negocio a esta familia, le fueron a chillar a Donald Trump y hablaron con su secretario. Y al día siguiente Donald Trump hace la declaratoria que no iba a abrir el puente y que quería cobrar 460 millones de dólares por compensación por los gastos que tuvo Estados Unidos. Carney, ¿qué hizo? Revisa el contrato, saca los papeles, los publica y sale a relucir todo. Se utilizó acero de Estados Unidos y acero canadiense. El acero de Estados Unidos fue comprado por Canadá. La mano de obra que se utilizó del lado de Estados Unidos fue pagada por Canadá, no fue pagada por Estados Unidos. Todo lo pagó Canadá. ¿Para qué? Para presionar. Después empiezan con los productos canadienses, que Estados Unidos no solamente manufactura autopartes, ni exporta minerales raros, ni metales. No solamente es eso. Estamos hablando de también productos del campo. Estamos hablando de madera. Canadá es el principal exportador de madera a nivel mundial. Y era de esas exportaciones un 60% era para Estados Unidos, porque Estados Unidos es un gran consumidor de madera. Resulta que en Estados Unidos son pocas las casas que son de concreto, la mayoría son de madera. Ya sea que te vayas a la frontera sur o a la frontera norte, todo es madera. A pesar de que Estados Unidos tiene grandes bosques, principalmente consume madera canadiense, por la calidad también de la madera, hay que ser honestos. El principal productor de trigo de Norteamérica es Canadá. El principal productor de soya de América del Norte es Canadá. ¿Y quién es el principal consumidor? Estados Unidos. ¿Para qué hizo Carney? Como le iban a cobrar aranceles demasiado altos, lo que hizo fue diversificar su mercado. Abrió el mercado a otras potencias. Ahora, hace rato te hablaba de la energía, sobre todo la energía eléctrica. El principal consumidor de energía eléctrica es toda la costa oeste de los Estados Unidos. Si Carney bloquea
bloquea la energía eléctrica hacia Estados Unidos, toda la costa oeste se queda sin luz. Si reduce las exportaciones de gas, ya no quieras para la industria, se quedan sin consumo de gas para las casas. Si reduce sus exportaciones de petróleo, la gasolina se va hasta $5 el galón, cosa que nunca se ha visto, pero lleva peligro de hacerlo. Ahorita el galón te cuesta $1.6. Y si Canadá deja de exportar, se va por las nubes, porque va a haber escasez. Y si a eso le sumas que ahorita está bloqueado el Golfo de Hormuz en Irak, estamos hablando de que ahí pasa el 30% del petróleo mundial, y como están en guerra, hay escasez de petróleo. Y si eso le sumas que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y muchos otros países árabes se le están uniendo a Irak porque consideran injustos los ataques, porque estaban en pláticas de paz y Estados Unidos junto con Israel de la nada atacaron. Es una traición.